Bueno, para la clase de hoy ustedes ya tuvieron una sección de la clase a cargo de María José, en donde estuvieron realizando paso a paso el ejercicio del ejemplo hipotético de un caso de estudio arqueológico. Respecto al video de esta parte de la clase, va a estar disponible en YouTube y también va a estar disponible en mediación virtual. Em, para lo que sería el video de ahorita, pues nos vamos a enfocar en lo que son los contenidos correspondientes a la unidad 4. En la clase de hoy vamos a iniciar nueva unidad y pues la temática de esta unidad son las herramientas cualitativas. Que tal vez a diferencia, muchos de los contenidos de estas clases ustedes van a ir reforzándolos en cursos digamos siguientes de la carrera. Sin embargo, en el caso de las herramientas cualitativas, ustedes ciertamente van a profundizar mucho más en esto, por ejemplo, dependiendo del énfasis que ustedes escojan, van a enfatizar más en estas herramientas cualitativas, ya sea en métodos y técnicas de antropología social o métodos y técnicas de arqueología. Por lo tanto, la propuesta de la clase de hoy, a diferencia de clases anteriores, y vamos a ir adelantando acá, a diferencia de clases anteriores, pues vamos a, más que digamos basarme en un solo libro, voy a hacerles sugerencias de manuales que pueden revisar si quieren profundizar en el tema. La temática de las investigaciones cualitativas es muy amplia y, como les mencionaba, muy probablemente van a estar enfatizando más en esto en futuros cursos. De modo que lo que voy a presentar hoy es una propuesta muy general, un pequeño vistazo de lo que pueden esperar en los cursos futuros de métodos y técnicas, ya sea de arqueología o de antropología social, y también pues voy a darles, voy a brindarles ¿cómo decir? Una aproximación que usualmente no se utiliza o al menos digamos desde mi experiencia, no discutimos mucho en antropología o no utilizamos mucho en antropología, por lo menos antropología costarricense. Entonces, en el caso de las herramientas cualitativas a nivel de antropología social, les recomiendo que pueden repasar los capítulos que no hemos leído del libro de Telles Infantes. También pueden complementar, este es un manual que me parece muy muy completo, más que todo en el sentido el fuerte, digamos, de lo que me gusta de este manual es las explicaciones que da sobre cómo analizar no solo la recolección de los datos, sino cómo analizarlos desde una perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa. Y en este caso, bueno, es el libro de Russell Bernard, edición 4. Todos estos materiales que les estoy mencionando ya están disponibles en la carpeta compartida de materiales adicionales. En este caso, pues el libro de Bernard está en inglés. Hay una versión no oficial disponible en internet también, pero creo que es de una versión anterior. Solo por aquello de que igual quisieran consultarlo, pero en español. Para el caso de la arqueología, les sugiero revisar este manual de Manzanilla y Barba, que es un buen manual. Es un librito sintético en comparación tal vez con otros manuales, pero es muy bueno en el sentido de que da una aproximación de cómo aplicar las técnicas de recolección y análisis de datos desde desde lo que es menos invasivo hasta lo más invasivo, es decir, desde lo menos destructivo para el contexto arqueológico hasta lo más destructivo. Luego también está este otro manual en inglés también, perdón, el de Barba y Manzanilla está en español, como pueden ver. Este otro manual del English Heritage está en inglés, es un manual, digamos, súper sintético, me parece que son como unas 60 páginas, algo así, pero lo importante o lo que me parece, digamos, relevante de este manual es el énfasis que hacen en cómo estudiar diferentes indicadores arqueológicos, que me parece bastante valioso. Y finalmente la temática, digamos, adicional que les quisiera presentar el día de hoy es un método de investigación que aplica tanto para investigaciones cualitativas como cuantitativas, y me refiero al método de revisión sistemática de la bibliografía. Que bueno, aquí les sugiero lo que sería el libro de, vamos a hacer un aumento para ver, el de Pettigrew y Roberts. Y también este es un libro, ya detalla mucho más el paso a paso de cómo aplicar la revisión sistemática, y muy para lo que sería el caso de las ciencias sociales, mientras que esta publicación de Víctor
del 2008. Es una síntesis de la aplicación de la revisión sistemática. Es muy puntual, 4 páginas. Ambos están en inglés, eso sí, pero estoy segura que si ustedes buscan sobre revisiones sistemáticas en español, muy probablemente encuentren manuales. Dicho eso, como les mencionaba, estas son las referencias que pueden revisar si quieren profundizar un poquito más en los temas, en los contenidos de hoy. Enfatizar, yo sé que todas las clases me detengo a revisar nuevamente estos esquemas, pero es importante porque una vez más la unidad 3, que si bien ya la terminamos, es el núcleo duro, digamos la carnita del curso y lo que les va a permitir desarrollar de mejor manera sus análisis de artículos. Entonces recordar que desde, el capítulo 2, si mal no recuerdo, detalles de capítulos 1 y 2, de Telles Infantes, ya veníamos viendo lo que era el método científico y cuáles eran sus pasos. Entonces recuerden que tenemos, vamos a hacer un poquito más grande el lápiz. Ok, tenemos por lo menos unas 5 etapas, digamos, algo a modo general de aplicación del método científico. Recordemos que estas etapas también las revisamos en lo que sería el capítulo 3 del libro de Telles y lo comparamos respecto a cómo sería la presentación de una investigación científica, más que todo de carácter básico. Y ella nos ofrece una estructura o una cantidad, es una propuesta de secciones de cómo desarrollar o presentar un trabajo de investigación científica. Aquí mi propuesta, que sintetiza también parte de los aportes que hace Telles. Por ejemplo, aquí tenemos esta estructura de componentes o secciones mínimas que debería contener una investigación básica. Aquí enfatizar que la investigación básica es una investigación, como les mencionaba, que trabaja con la teoría, surge de la teoría y tiene diferentes etapas diferentes tipos de investigación básica. Es la investigación que usualmente se llama como investigación científica, pero como hemos estado comentando en clase, pues tanto la investigación básica como la investigación aplicada surgen o implementan los pasos del método científico. En el caso de la investigación básica, es una investigación más común del formato, digamos, de lo que se trabajaría en la academia, lo que podríamos llamar la investigación pura, en el sentido de que, como les mencionaba, trabaja a partir de la teoría científica, trabaja con la teoría científica. Recuerden que hay varios tipos, podemos hablar de una investigación básica a nivel exploratorio, en el que apenas vamos a introducirnos, digamos, en ver cómo diagnosticar. Podríamos mencionar el estado de la cuestión de algún tema de investigación, en el que de primera entrada lo que vamos a hacer es más que todo empezar a formular hipótesis que no necesariamente deben tener sustento de datos, sino meramente la formulación de hipótesis que van a ser contrastadas después con otras investigaciones a partir de datos. Luego tenemos lo que sería la investigación básica de carácter descriptivo. En este caso vamos a hacer una caracterización del tema de investigación, una descripción, digamos, de los atributos o los elementos básicos que componen el fenómeno que queremos estudiar. Y una vez más, su carácter descriptivo pues no enfatiza en realizar descripciones abstractas o descripciones muy elaboradas de lo que sería la teoría. Es meramente explicaciones, muy elaboradas de la teoría. Es meramente describir, caracterizar los elementos que componen el fenómeno que queremos estudiar. Mientras que en un nivel de mayor complejidad de abstracción de la teoría, vamos a encontrar en lo que sería la investigación de carácter explicativo. Aquí pues lo que vamos a tener es que vamos a poner a pruebas o vamos a contrastar las hipótesis con los datos. Vamos a correr acá. Vamos a contrastar las hipótesis versus los datos que recolectamos de la investigación versus cómo se va a reformular o a respaldar la teoría que conocemos sobre el fenómeno que vamos a estudiar. Luego, les recuerdo que por otra parte también tenemos otro tipo de investigación, que sería la investigación aplicada.
La investigación aplicada, al igual que la investigación básica, utilizan el método científico para investigar. Lo que pasa es que la estructura de la investigación aplicada va a cambiar respecto a la investigación básica. En una investigación aplicada, el interés principal es responder a problemáticas de las sociedades actuales, por ejemplo. Y por lo tanto no trabaja con teorías, sino trabaja a partir de la teoría que se está generando en la investigación básica. Entonces recuerden que en la investigación aplicada vamos a tener como una especie de ciclo, digamos, o de etapas de reflexión en la que vamos a tener pues el planteamiento del problema. Posteriormente vamos a tener una etapa de reflexión de ese problema, es decir, una etapa de reflexión de cómo traducir lo que sabemos de la teoría científica a traducirlo a soluciones a los problemas que puede enfrentar algún tipo de sociedad. Y finalmente pues vamos a tener una etapa de praxis que se refiere más que todo a la aplicación de estas soluciones tentativas que hemos pensado en la etapa de reflexión. Entonces aquí vamos a valorar si esas soluciones son viables o no y cómo podrían mejorarse. Muy parecido entonces tenemos este esquema del sistema de gestión del patrimonio cultural que habíamos visto. Entonces recuerden, esta etapa de la pregunta correspondería más que todo a la etapa de la planificación, que si lo homologamos con la investigación básica, prácticamente que sería esta etapa de la construcción del diseño de investigación. Luego tenemos lo que sería la etapa de la ejecución, es decir, la aplicación del plan de ataque que realizamos en la planificación, es decir, la aplicación del método, la obtención de los resultados. Mientras que, también parte de las discusiones, Mientras que en la última etapa, que sería el monitoreo, prácticamente estaríamos hablando de lo que sería también parte de las discusiones y la conclusión. Entonces noten una vez más, ambas investigaciones mantienen una base en común, que es la aplicación del método científico, pero con un formato diferente. En el formato de presentación podríamos hablar de la investigación básica. Es una investigación que trabaja con teoría científica, mientras que la investigación aplicada trabaja a partir de lo que se conoce de la teoría científica y cómo esto se puede aplicar para buscar soluciones a problemas sociales, económicos, etc. Además, en la estructura de presentación de una investigación básica es igual. Ambas surgen del método científico, pero su estructura de presentación cambia. Aquí hablamos de una sección de introducción, de teoría, de método, de resultados, discusión y conclusiones, por lo menos estas secciones mínimas, mientras que en la investigación aplicada hablamos de por lo menos una etapa de planificación, ejecución y monitoreo. Y una vez más, pueden ser homologadas con cada una de estas etapas de la aplicación del método científico. Parecidas pero con nombres diferentes y formatos de aplicación diferentes. Hasta acá. Ok, tengo pegado el dudas o preguntas, pero igual, hasta acá es bueno que si tienen dudas o preguntas, por favor, las anoten y en la siguiente clase las vamos a responder. Ok, una vez más, esto es muy repetitivo de las clases anteriores, pero es muy importante también que quede claro y que quede muy claro que ambas son investigaciones de carácter científico, pero con formatos de aplicación diferentes. Ok, para el día de hoy vamos a centrarnos, si bien para hacer un repaso, digamos, de cómo hemos ido viendo esta aplicación del método científico. Si bien en la unidad 3 hemos estado enfatizando o hablando sobre todas estas etapas, hubo una fuerte discusión, si mal no recuerdan, espero yo, sobre el papel de la teoría, es decir, de estas dos primeras etapas más que todo. Y cómo la teoría es la que guía o la que da un norte a la investigación, y lo importante, digamos, de la teoría como guía de la investigación que planteen, ya sea o a nivel de investigación básica o a nivel de investigación aplicada. Para el día de hoy vamos a enfocarnos entonces en cómo esa teoría moldea
la estrategia que nosotros utilicemos para recolectar y analizar los datos. Entonces vamos a enfocarnos más que todo en el diseño en la sección de diseño e investigación de cómo se aplicaría el método. Vamos a ver técnicas de análisis que serían, que podrían también relacionarse con la etapa 4, con el análisis e interpretación de los datos, y por lo tanto pues se van a relacionar también con esta etapa de resultados, pero más que como como un análisis como tal, lo que veríamos el día de hoy son las técnicas que se utilizan para hacer un análisis. No vamos a ver el análisis como tal. Por lo tanto, si lo traducimos a una investigación aplicada, el día de hoy más que todo vamos a estar incorporando lo que sería de cómo se formula cómo se formula la recolección, digamos, de los datos cómo se formula más bien la etapa de ejecución desde la planificación, y vamos a ver cómo se aplica la ejecución. Entonces vamos a estar en estos dos procesos, digamos, del sistema de gestión. Ok, entonces, esperando que esté claro, muy clara la diferencia y convergencias, podríamos decir, de las investigaciones básicas y aplicadas, pasemos a lo que serían los contenidos de la unidad 4, es decir, las herramientas cualitativas. Para esto, el día de hoy, pues vamos a enfatizar en tres aspectos. Como les decía, ustedes van a profundizar sobre esto en cursos posteriores. Sin embargo, quiero que tengan una noción general de lo que sería el método en antropología y cómo es la noción general de cómo se analiza los datos en antropología. Entonces, vamos a ver técnicas clásicas de recolección de datos en antropología y una técnica muy general de análisis de datos en antropología. Que esto no quiere decir que sea la única técnica de análisis, y esto no quiere decir que sean las únicas técnicas de recolección. Son las clásicas, las básicas y las que usualmente se aplican más en las investigaciones. Pero idealmente ustedes, pues por interés propio, irán encontrando más métodos y técnicas e instrumentos, o en cursos que en cursos más adelante podrán ir profundizando en esto. Entonces, vayamos viendo aquí. Entonces, por lo tanto, el día de hoy vamos a enfatizar en lo que sería el método. Vamos a enfatizar en el método, bueno, en lo que sería la etapa 3 del método científico, es decir, el diseño experimental y de recolección de datos. Y vamos a enfatizar en lo que sería el método a nivel de la traducción de la teoría a lo observable, es decir, la traducción de las unidades de análisis que son más de carácter teórico, a lo que serían la traducción de esto a variables, indicadores y datos. También vamos a ver cómo esa traducción se logra recolectar y analizar mediante ciertas técnicas. Entonces empecemos por lo que sería el método etnográfico. Sobre el método etnográfico, como les mencionaba, ustedes pueden profundizar en el libro de Telles Infantes o en el libro de Bernard. Lo que vamos a ver ahorita es muy general. Esta es la propuesta de etapas, digamos, de cómo se aborda una investigación etnográfica en antropología según Bernard, que podemos también homologarlo un poquito con lo que ustedes estaban leyendo en la propuesta de Hernández, Sampieri y compañía. Entonces, en el caso del método etnográfico podemos hablar de una serie de etapas. Aquí estamos hablando de una serie de etapas una vez que ustedes pues van a campo, es decir, una vez que ustedes ya diseñaron su propuesta de investigación, una vez que ya fue aprobada, y entonces están listos para ir a recolectar los datos. Recuerden que Sampieri y compañía hablaban de que, a diferencia del método de una investigación cualitativa o meramente cuantitativa, la investigación cualitativa no tiene esa oportunidad de ir haciendo recolección y análisis al mismo tiempo. Muchas veces primero hay que hacer recolección, luego valorar, y luego valorar, digamos, si se necesitan más datos, y luego analizar. Mientras que en el caso de por el tipo de estrategia de las investigaciones cuantitativas, sí se puede estar recolectando y analizando al mismo tiempo. Digamos que esa es una de las ventajas de los
estudios cuantitativos versus los estudios cualitativos, que por lo tanto pueden llevarnos más tiempo en desarrollarse. Entonces, una investigación cualitativa a nivel etnográfico va a tener una primera etapa. Voy a cambiar de color mejor. Yo creo que con vamos a hacer un poquito más pequeño en un momento. Aquí. Ok, entonces una primera etapa que Bernard nos comenta es la del contacto inicial. Es cuando llegamos a por primera vez conocemos nuestra zona de estudio, nuestro lugar, espacio geográfico de estudio y a nuestra población de estudio. Entonces, esta es el primer, digamos, contacto que tenemos con los sujetos de estudio. Y como tal, en esta etapa, vamos a hacer un diagnóstico del fenómeno que queremos estudiar propiamente en el lugar geográfico que queremos estudiar con la población que queremos estudiar. Esto está muy de la mano con lo que mencionaban Hernández y Sampieri con respecto a la inmersión inicial. Recuerden que en la unidad 3 una de sus compañeras preguntaba que qué pasa si yo hago un diseño de investigación y voy a campo y me doy cuenta que no puedo aplicarlo. Recuerden que habíamos comentado de que muy probablemente ese error en la imposibilidad de aplicar ese diseño de investigación es que posiblemente el investigador o la investigadora que planteó ese diseño de investigación no había tenido un contacto inicial, no había ido a ver cómo era la zona de estudio, cómo eran las personas, no había ni siquiera tal vez preguntado si esas personas querían trabajar con él o ella. Entonces a esto se refiere el contacto inicial, a ir tanteando cómo van a ser las condiciones en las que vamos a estar trabajando con la población que estamos trabajando, y por lo tanto es un diagnóstico muy general de lo que podría ser el trabajo de campo. Esto, si lo ponemos en una sección, por ejemplo, de lo que sería una investigación básica, prácticamente correspondería a la parte de antecedentes, cuando estamos viendo o caracterizando nuestra zona y población de estudio. Mientras que en una investigación aplicada correspondería a la etapa que usualmente se conoce también como diagnóstico o también la planificación. Ok, luego de eso, Bernard nos dice que va a haber un descanso. Ese descanso, como les mencionaba, es para ir reflexionando, para ir delimitando los objetivos de investigación. Entonces, por eso es importante esta etapa de contacto inicial, porque nos va a permitir ver una vez más las limitaciones y los alcances de la zona de estudio en la que voy a trabajar y de la población de estudio con la que voy a trabajar. A la vez también pues nos va a ayudar a ir enmarcando o afinando cada vez más los objetivos, una vez más muy de la mano con toda la revisión teórica que ustedes vayan haciendo. Posterior a eso, ustedes idealmente ya van a tener una idea mucho más clara de qué es lo que van a ir a hacer a campo. Es decir, ustedes ya van a tener un plan de ataque en el que van a tener muy claro cuáles van a ser sus técnicas de recolección y cuáles van a ser sus técnicas de análisis. Entonces aquí lo que vamos a tener en esta etapa de trabajo enfocado es la aplicación del método, es decir, el paso número 3 de la investigación, de la aplicación del método científico. Aquí ustedes van a aplicar sus técnicas, como les mencionaba, de recolección y de análisis, así como sus instrumentos de recolección y de análisis. Aquí, si lo homologamos o lo comparamos con lo que ustedes leyeron en Hernández, Sampieri y compañía, correspondería a lo que ellos mencionan como una inmersión profunda, cuando ya vamos y recolectamos los datos. Ok, otra cosa importante, y dependiendo tal vez de la zona de estudio y de la población de estudio con la que ustedes trabajen, Bernard nos comenta que va a haber una etapa de choque cultural, es decir, donde ustedes van a sentirse un poquito abrumados respecto a cómo es que se hacen las cosas en la población en la que están estudiando y cómo es que ustedes usualmente la hacen. De hecho, Bernard nos comenta que esta es una etapa muy retadora, en el sentido de que nos pone a prueba emocional y físicamente, como para querer abandonar la investigación, por decirlo así. Es como una etapa, digamos, en la que se presentan dificultades en las que ustedes pueden perfectamente decir, no, hasta aquí llegué y voy a tirar la toalla. Pero bueno, lo importante de saber es que es una etapa normal que le va a pasar a todos, y que lo que hay que hacer es intentar encontrar pues las estrategias para reponerse o ir adaptándose a esta nueva población o zona de estudio.
Luego de esto, Bernard nos habla de que vamos a estar, luego de que ustedes idealmente han estado aplicando, recolectando sus datos y luego de que idealmente han sobrepasado la etapa del choque cultural, ustedes van a empezar a lo que Bernard dice, descubrir lo obvio, es decir, a conocer lo que todos, lo que su población de estudio saben, pero que ciertamente ustedes no, por eso van a ir a estudiar a esa zona, con esa población. Entonces ustedes van a lograr encontrar lo que ya de por sí, con lo obvio se refiere a lo que ya los lugareños podríamos decir saben, pero que ustedes no. Y eso es bueno, porque en ese sentido estamos recolectando datos que se supone son de interés para la investigación, a la vez que igual podemos ir organizándolos. Recuerden que Hernández Sampieri, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, nos habla sobre una estrategia de la técnica de codificación, y hay varias etapas en la codificación. Esto refiere a una organización o un proceso, digamos, de organización, descripción y comparación de los datos para poder llegar a la etapa de interpretación de los datos, es decir, de contraste entre los datos que yo recolecté y la teoría que estoy aplicando, digamos, o que estoy interesado en estudiar. Luego de esto, ustedes van a tener una etapa de descanso idealmente en la que ustedes puedan reflexionar respecto a los datos que obtuvieron y si están entrelazados a los objetivos que ustedes inicialmente se habían planteado. Como les hemos mencionado a lo largo del curso, pues es muy probable, o no es muy probable, es muy fácil desviarse de la ruta que planteamos en el proyecto de investigación. Por eso es muy importante ser muy detallistas o muy cuidadosos, muy puntuales y hacer una buena conversión de la teoría a lo observable para que nos guíe de la mejor manera en la recolección de los datos. Porque cuando estamos en campo es muy fácil perder el norte y pueden estar recolectando datos que simplemente no son, no competen a su objetivo o a su pregunta de investigación inicial. Luego de esto, de que hay una reflexión de si le requieren más datos o si son los datos suficientes, pues idealmente hay dos rutas. Número uno, si requieren más datos, van a volver a empezar la ruta, por lo menos desde lo que sería el trabajo enfocado. O pues van a hacer, si ya están satisfechos con los datos o con lo que, por ejemplo, Hernández Sampieri y compañía nos hablan, cuando ya ustedes logren encontrar, digamos, la saturación de los datos, pues van a hacer una retirada del trabajo de campo. Ok, eso nada más a muy grandes rasgos es como la lógica de cómo vamos a ir a estudiar y recolectar los datos. Ahora veamos cuáles son las técnicas que se utilizan para ir a hacer ese trabajo de campo y esa recolección de datos. En este caso les estructuro la presentación en técnicas de recolección y técnicas de análisis. Entonces veamos primero las técnicas de recolección. Ok, está un poquillo pegada. Ok, entonces yo creo que ya se despegó. Muy bien. Ok, las técnicas más comunes, como les mencionaba, que se utilizan generalmente en etnografía son la observación, la entrevista y los grupos focales. Voy a ir muy rápido por estas técnicas porque, como les mencionaba, número uno, o ustedes ya las han escuchado, por lo menos en los cursos de introducción de antropología, o por lo menos las han escuchado en el curso introductorio de antropología social. Entonces, bueno, nada más recordarles que la observación puede ser una observación participante, es decir, que el investigador o la investigadora también realiza las mismas actividades que la población que está estudiando. Puede ser una observación no participante, es decir, en este caso la investigadora, la investigadora o el investigador simplemente se dedica a hacer como un espía, podríamos decirlo, en las actividades diarias de la población. Aquí simplemente vamos a estar viendo y recolectando los datos sin una interacción sin mayor interacción, digamos, con los sujetos de estudio. A diferencia de la investigación, de la observación participante, en donde sí la interacción pues es mayor. Luego tenemos lo que serían las famosas entrevistas. Aquí están varios tipos, digamos, o formatos de entrevistas.
La más común o tal vez la que más conocemos son las entrevistas no estructuradas, que en este caso corresponde a las famosas historias de vida, es decir, son entrevistas que no son, permiten al sujeto de estudio hablar de una manera abierta, sin una guía de preguntas que vayan delimitando, digamos, la temática de la conversación. Ok, estas son las historias de vida. Luego tenemos la semiestructurada, que tiene un poquito de lo que sería la no estructurada y la estructurada. Esto en el sentido de que sí hay una guía, tanto en la no estructurada como en la semiestructurada hay una guía, digamos, temática por lo menos. En el caso de la no estructurada es una guía más abierta, digamos, el sujeto de estudio tiene plena libertad de ir escogiendo los temas que va abordando. Mientras que en la semiestructurada, sí vamos a delimitar un poco más la temática que el sujeto de estudio va a ir abordando. Igual puede ser un tipo de historia de vida, pero con una temática más delimitada, podríamos mencionar. Mientras que en las entrevistas estructuradas, estas quiere decir que hay una guía establecida, un formato, una serie de preguntas mínimas que debe responder el sujeto de estudio que va a participar, y no, digamos, pues no la deja tan a la libre para que hable de lo que quiere. Entonces, en este caso, el ejemplo más famoso de las entrevistas estructuradas son los cuestionarios, que son, digamos, pues los cuestionarios ya ahí pueden ser o de preguntas abiertas o preguntas cerradas, pero son, mantienen un formato en el que el sujeto de estudio no puede salirse, digamos, de la temática que plantea el formulario. Mientras que los grupos focales son, refiere como a grupos, digamos, de personas en los que vamos a ir, pues interactuando con ellos para ir recolectando datos, pero a nivel más, grupal, como dice la palabra. Ok, entonces, a partir de esto es que ustedes recolectan datos. Pero ¿cómo es que los analizan? Bueno, para esto voy a retomar la propuesta de Hernández Sampieri, que me parece la propuesta como más general que utilizamos para analizar datos. Él nos habla sobre, bueno, tal vez lo importante de mencionar del análisis de datos, retomando lo que Hernández Sampieri y compañía comentan, es que el análisis consiste en explorar o describir los datos. También para esto debemos ir organizando o agrupando los datos y intentar hacer una descripción de las experiencias o los conceptos o los datos en general que vayamos recuperando. Todo esto pues nos va a ayudar a ir comprendiendo, para ir comprendiendo en profundidad el fenómeno que queremos estudiar, a la vez pues que también nos va a ayudar a reconstruir algunos hechos o eventos importantes para la caracterización o el estudio que estamos haciendo, y pues idealmente al final pues vamos a poder contribuir ya sea o apoyar, digamos, a la teoría que estamos utilizando o a reformularla. Entonces, para esto, pues que Hernández Sampieri y compañía, ellos mencionan pues una serie de formas de tratar los datos que ahí están señaladas. Por ejemplo, recuerden que habla sobre recortar fragmentos de información, compararlos, etcétera. Ustedes pueden revisar. Pero para ahorita nos vamos a detener en lo que sería la codificación, que como les mencionaba es una estrategia que nos permite organizar, describir y comparar los datos para poder llegar a hacer interpretaciones. Entonces tenemos una etapa de codificación abierta, que es como la etapa inicial. A la propuesta de Hernández Sampieri nos lleva a una aplicación, digamos, consecutiva de estas etapas. Primero vamos a tener una etapa abierta, que es como la etapa que vamos a estar llevando a cabo en la recolección de los datos, en el sentido de que en esta etapa pues vamos a estar formulando categorías a medida que vamos recolectando los datos, como una primera aproximación a ir formulando categorías. Luego vamos a tener lo que sería la codificación selectiva, que aquí esto sí ya va a ser una mayor caracterización o descripción de esas categorías, un poco más de manera comparativa, mientras que en la codificación axial vamos a tener una comparación de esas categorías y a la vez que nos va a llevar una comparación que nos va a llevar a generar explicaciones.
Ok, como esto es un poco abstracto, digamos, en su explicación, voy a aplicar un ejemplo que espero sea útil para entender todo este sistema. Entonces, vamos a borrar un poquito acá. Muy bien. Entonces, en este caso, como ejemplo, voy a un ejemplo hipotético, ¿verdad? Es decir, que no, esta investigación no existe. Entonces, por ejemplo, yo quiero investigar sobre, o yo hice una investigación y mi tema de investigación es arte corporal e identidad. Vamos a bajar un poquito el grosor de esto. Ok, arte corporal e identidad. Este era mi temática de investigación y para esto mi objetivo, digamos, el objetivo que yo quería alcanzar en esta investigación era analizar la conformación de la identidad colectiva mediante el uso de arte corporal a partir de los tatuajes. Entonces noten que desde acá, igual que en clases anteriores, denme un momento que se me pegó otra vez. Ok, ya. Al igual que en clases anteriores, voy a bajar un poquito el grosor a esto. Al igual que en clases anteriores, noten que desde el tema y el objetivo ya podemos, sin necesidad de entrar directamente a una discusión teórica densa, podemos ya ir notando aspectos teóricos a nivel por lo menos temático de qué iba a tratar la investigación. Entonces noten que a nivel teórico voy a hablar sobre arte corporal, a nivel teórico voy a hablar sobre identidad, que serían los dos énfasis, digamos, teóricos principales de la investigación. Para esto, me planteo como enunciado o como hipótesis que los tatuajes son elementos que construyen la identidad colectiva de una población de adultos mayores del barrio 01 de Paraíso de Cartago. Esto es lo que yo voy a ir a trabajar en campo. Esta es mi hipótesis y voy a estudiar a ver si aplica o no aplica. Entonces, ¿cómo hago yo? Ya sé que estos son elementos teóricos. Este es mi enunciado, que es un enunciado, un planteamiento teórico. Recuerden que esto yo debo traducirlo a algo que yo pueda observar. Todo esto todavía es muy abstracto, como para poder ser observado. ¿Cómo observo yo el arte corporal? ¿Cómo observo yo la identidad? Entonces tenemos que hacer esa traducción de una teoría general a una teoría de la observación. Y para esto usamos estos elementos de los que habíamos leído en Telles Infantes. Entonces vamos a utilizar una unidad de análisis. Aquí tal vez es importante antes de continuar de hacer la salvedad de que el concepto de unidad de análisis que utiliza Telles Infantes es un concepto diferente al que utilizan Hernández, Sampieri y compañía. Y en el caso de Telles Infantes, ella nos habla de unidad de análisis como en una propuesta más teórica. Recuerden, refieren a conceptos o a definiciones que surgen de la teoría que seleccionamos. Mientras que en el caso de la unidad de análisis, según Hernández, Sampieri y compañía, nos refiere a un carácter más metodológico, es decir, es una medida, es una variable, es una unidad de medición, es algo que yo puedo medir, es una cuestión, digamos, que yo observo y puedo medir. Entonces de eso vamos a ver un poquito más o menos, más adelante, perdón. Entonces, dicho eso y diferenciado esas dos, podemos diferenciar como unidad de análisis según Telles Infantes a nivel teórico y unidad de análisis a nivel metodológico, esto según Hernández, Sampieri y compañía. Entonces, unidad de análisis, como les mencionaba, nuestra teoría va a ser sobre arte corporal, entonces vamos a utilizar como unidad de análisis arte corporal, ese es nuestro concepto principal. Luego, ¿cómo es que vamos a observar esto? Bueno, tenemos que traducirlo a una unidad de observación que todavía es de carácter teórico. Y para esto vamos a usar los tatuajes, es decir, yo el arte corporal puedo observarlo a través de tatuajes. También el arte corporal puede observarse a través de otras formas, yo qué sé, de modificaciones corporales a nivel de, por ejemplo, los piercings, o inclusive a nivel de cuestiones tan básicas como como decoración del pelo, uso de tintes, cierto tipo de cortes de cabello, inclusive el maquillaje, etcétera. Hay muchas formas
en las que yo podría utilizar el arte corporal. Pero para mi investigación yo había hablado que quiero ver esto a través de tatuajes. Entonces mi unidad de observación, lo que yo voy a ver en campo, son los tatuajes. Esto también puede ser conocido como un indicador. Luego, las variables se refieren a las cosas, a los elementos que son medibles en la unidad de observación. Entonces, ¿qué es medible de un tatuaje? Pues el tamaño, el color, la ubicación, o sea, en qué parte del cuerpo está. Podemos medir también el género del individuo que lleva el tatuaje, la edad del individuo que lleva el tatuaje, el lugar de procedencia, la profesión, etc. Todo esto también son considerados indicadores. Aquí podemos hablar tal vez de un indicador más general y un indicador menos general a nivel teórico. Pero noten, aquí lo importante notar es cómo traduje este concepto teórico a algo que yo puedo observar y puedo medir en mi trabajo de campo. Entonces, ahora, esto que vimos acá es meramente apenas el diseño de investigación. Vamos a enmarcarlo. Esta discusión que acabamos de hacer acá, está muy grueso el lápiz, denme un momento. Ok, un poquillo pegada. Ok, esto que vimos acá es apenas lo que conoceríamos como introducción y teoría. Inclusive podríamos hablar de metodología un poco en el sentido de que hay esa conversión de la teoría a lo observable. Esto es apenas una parte de lo que podríamos hablar del diseño de investigación. Ahora, ¿cómo es que yo entonces recolecto mis datos para este tema? Bueno, aquí hay una serie de técnicas que aplicamos. Aplicamos las técnicas más comunes de los estudios etnográficos. Hicimos entrevistas estructuradas a 100 adultos mayores. También hicimos una entrevista no estructurada a una mujer y un hombre. Y también hicimos grupos focales para comparar o tener una noción más general sobre los datos que hemos ido recolectando. Entonces, por lo tanto, hicimos 2 grupos focales a partir de 2 talleres de 15 personas cada uno. Estas fueron las técnicas con las que recolectamos los datos. Entonces, ahora sí, yo tengo datos. El dato, digamos, lo que yo recolecté dentro de, bueno, hay muchos datos que podríamos recolectar, ¿verdad? O muchas unidades de observación que podríamos recolectar para esta investigación hipotética. Sin embargo, como les mencioné, nos vamos a enfocar por el momento en lo que serían los tatuajes. Entonces, para esto yo recolecté todos esos datos a partir de estas técnicas y más que todo, pues lo que hice fue enfatizar en una vez más los tatuajes. Entonces, para esto hablamos entonces de una etapa, entramos a lo que serían las técnicas de análisis, que para esto vamos a retomar la propuesta de Hernández-Sampieri respecto a la codificación. Denme un momentín. Voy a hacer esto más pequeño. Ok, entonces una primera, de un momento. Ok, entonces recuerden que la codificación tiene por lo menos unas 3 etapas. La primera es una codificación, ay, se me olvidó la palabra. Abierta, perdón, una codificación abierta. En esta etapa lo que vamos a hacer es procesar y organizar la información. Hay problemas técnicos, pero ahí vamos. En esta etapa lo que vamos a hacer, en la etapa de la codificación abierta, lo que vamos a hacer es ir procesando y organizando los datos a medida, puede ser a medida que los vayamos recolectando o una vez que ya estén recolectados. O sea, es una etapa que se da tanto durante la recolección como posterior a la recolección. En este caso, Hernández-Sampieri, recuerden que nos habla sobre un código y refiere, digamos, a la forma en que vamos a identificar los datos. Por ejemplo, un código sería el informante y el número. Como estamos trabajando con personas, un código sería, por ejemplo, el que yo le asigno a cada uno de los participantes. Entonces, por ejemplo, mi código se compone de la palabra informante, el número del informante y el género del informante. Aquí tenemos otro ejemplo, la palabra informante, el número de informante y el género del informante, femenino y masculino.
Luego de este código, una vez más recuerden que Hernández Sampieri utiliza el concepto de unidad de análisis, que es diferente al de Telles Infantes. Aquí la unidad de análisis se refiere a algo que es medible. En este caso, algo medible sería el número de la fotografía que yo tomé a los participantes de la investigación. Una fotografía de los tatuajes. Entonces, por ejemplo, la unidad de análisis sería el número de la fotografía. Al informante 01F, yo le tomé unas 6 fotografías y voy a usar en este caso la fotografía número 04. Mientras que al informante 02M, pues le tomé unas 7 fotografías, unas 8 fotografías por lo menos, y voy a utilizar la fotografía número 12. La unidad o segmento refiere a los comentarios, en pocas y llanas palabras, refiere como a los comentarios que hacen los informantes, o las ideas o las expresiones que ustedes logran recuperar de los informantes. Entonces aquí sería más que todos los comentarios del informante 01F en relación pues con los tatuajes y en relación con el tatuaje número 4 principalmente. Lo mismo aplica para el informante 02F, sus comentarios en relación con el tatuaje, con sus tatuajes y particularmente el tatuaje número 12. Luego tenemos lo que serían las categorías, que en este caso refieren a grupos o como agrupaciones de información. A medida que vamos recolectando los datos, podemos ir organizando o clasificando la información en grupos. Esa clasificación de la información en grupos son las categorías. Entonces, por ejemplo, a medida que yo iba recolectando mis datos, yo tenía interés principal en los tatuajes, pero hay diferentes tipos de tatuajes. Yo descubrí que en la población que estoy estudiando, por ejemplo, puedo hablar de tatuajes que me identifiquen el género, puedo hablar de tatuajes que me identifiquen el lugar de procedencia, o tatuajes que me identifiquen la profesión. Entonces, noten aquí que, por ejemplo, estas categorías pueden variar de un informante a otro. Puede ser que tengamos las mismas categorías, puede ser que tengamos diferentes categorías. Y aquí es donde lo importante tal vez de retomar acá respecto a la etapa de saturación de la información que nos hablan Hernández Sampieri y compañía, es el hecho de que cuando ya dejamos de encontrar categorías nuevas, es en ese momento en el que tenemos una saturación de la información. Es decir, que ya tenemos la información, digamos, necesaria para concluir la investigación. Noten aquí una vez más enfatizar que esto es meramente una cuestión de ir organizando los datos. Este procesamiento de los datos es una organización mediante agrupación de datos. Sin embargo, todavía esto está muy en un carácter muy general, muy a partir de esto, digamos, de esta clasificación todavía no podemos decir nada, no podemos hablar sobre explicaciones, digamos, sobre el objetivo que nos estamos planteando. Por lo tanto, procedería a una etapa de codificación selectiva. En esta etapa vamos a describir los datos, digamos, según las agrupaciones o las categorías que hemos ido formulando. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos sobre una categoría de género y los comentarios respectivos de diferentes informantes en esa categoría, y así para todas las categorías que logremos ir identificando. Recuerden que dentro de los comentarios que hacen Hernández Sampieri y compañía, ellos señalan que mucho de lo que esta codificación, digamos, el producto final de la codificación en general es la formulación o la elaboración de tipologías. Entonces, una tipología refiere precisamente a esto, a la construcción de categorías de los datos, a la agrupación de los datos en grupos, digamos, similares y que a la vez, digamos, también genera patrones de grupos diferenciados. Entonces, luego de esto procede lo que sería la codificación axial, que pues meramente nos habla de una comparación entre las diferentes categorías, pero a la vez que vamos a hacer una comparación de categorías a la vez que vamos sintetizando, digamos, o agrupando la información en temas. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que inclusive dependiendo del tipo de investigación o de cómo se comporten los datos, cada categoría podría ser un tema diferente.
Sin embargo, puede ser que hayan categorías que sean, que resulten ser similares entre sí. Por eso es, digamos, lo importante de hacer este ejercicio para ir depurando los datos. Entonces, por ejemplo, digamos que las categorías de tatuajes de profesión y las categorías de lugar de procedencia y de familia son categorías que inicialmente las agrupamos por aparte, pero que comparten atributos entre sí. Entonces vamos a hablar sobre un solo tema, tatuajes de procedencia, de lugar de procedencia, lo asignamos así. Y también tenemos, por ejemplo, decidimos pues asignar en un solo tema los tatuajes de género y en otro solo tema pues los tatuajes de profesión. Todo esto, digamos, sintetización de los datos pues nos va a llevar a lograr hacer, realizar lo que serían interpretaciones, que en este caso como decía, que en este caso, pues la interpretación refiere precisamente a todo este proceso. Es decir, la interpretación refiere a la descripción de los datos y la descripción del significado de esos datos. Todo esto nos va a llevar a la elaboración de explicaciones, y estas explicaciones es lo que vamos a ir abordando en la interpretación, porque lo que nos va a permitir una vez más es comparar los datos versus la teoría, que ese es el fin principal. Entonces, por ejemplo, una de las interpretaciones a las que puede llegar esta investigación, o a las que llegó más bien la investigación, es que los adultos mayores del barrio 01 de Paraíso de Cartago, todos presentan diferentes tipos de tatuajes. Ya vimos, presentaron tatuajes de profesión, de género, de procedencia, etc. Sin embargo, luego de revisar y comparar todos los datos, logramos llegar a la conclusión de que la mayoría comparten, la mayoría de los individuos que tienen tatuajes, pues comparten tatuajes con rasgos similares, o sea, con un diseño similar, y todos relacionados con el lugar de procedencia. Por lo tanto, este tatuaje del lugar que identificamos o que le pusimos la categoría del lugar de procedencia es lo que permite a estas personas identificar quiénes son, presentan una identidad propia del barrio 01. Entonces noten aquí una vez más cómo esta interpretación pues está de la mano con vamos a hacer aquí, como esta interpretación pues está de la mano con el enunciado general que teníamos, que en este caso nosotros nos habíamos planteado que los tatuajes son elementos que van a construir identidad colectiva en esta población. Esto en un caso ideal de que hayamos procedido de la mejor manera, con una relación coherente entre todos los componentes de la investigación. Pero aquí lo importante, digamos, de que puedan ir entendiendo es el hecho, digamos, de esta estrategia de cómo se van ordenando los datos y cómo se van relacionando los datos entre las diferentes agrupaciones, clasificaciones que vamos haciendo, y cómo esto nos va permitiendo pues desarrollar explicaciones respecto a los datos, digamos, que recolectamos. Hasta acá. Sería bueno que si hay dudas o preguntas las vayan anotando y las vamos revisando en la siguiente clase. Ahora, para puntualizar respecto a los instrumentos, como les mencionaba, los instrumentos son, pues en pocas y llanas palabras, el equipo con el que nosotros vamos a estar registrando o analizando los datos. Entonces, por lo tanto, tenemos instrumentos tanto de carácter para recolección de datos como para análisis de los datos, ¿verdad? Entonces, para la observación hay una amplia cantidad de instrumentos, pero por si todavía no les queda muy claro qué es un instrumento, podemos ejemplificarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner este lápiz, vamos a hacer un poquito más grueso. Entonces, está un poquillo pegada. Entonces, aquí ya. Listo. Entonces, para lo que sería la observación, tenemos que los instrumentos mínimos con los que ustedes deberían contar es una libreta de campo para realizar las famosas bitácoras de campo o bitácoras de análisis. Acá tal vez sería muy importante detenerse. Esto aplica tanto para los arqueólogos como para los antropólogos sociales. Pues las bitácoras de campo hay diferentes formas de anotar, digamos, la información en una bitácora de campo, en una bitácora de análisis. Por ejemplo, podemos tener una libreta de apuntes
que esto refiere, digamos, estas libretas de apuntes es más que todo para hacer anotaciones respecto a varios datos que se obtienen, digamos, a lo largo del día, más que todo relacionado como con ideas rápidas que van surgiendo en el momento. También tenemos, bueno, todo esto según la propuesta del libro de Bernard del 2006. También podemos tener lo que sería un diario, que esto es más que todo un diario de carácter personal para ir hablando o anotando, digamos, sensaciones o percepciones, digamos, que nos genera el trabajo de campo, más que todo, digamos, como para hacer para liberar el estrés que puede generar el trabajo de campo. También tenemos una libreta, digamos, como para a nivel de itinerario, en el que deberíamos llevar un orden de las actividades que vamos a ir desarrollando día a día, y pues inclusive, digamos, el dinero que se va a ir gastando día a día. Y finalmente tenemos lo que sería la famosa libreta de campo o libreta de laboratorio, también podríamos hablar, en el que aquí lo importante de esta libreta o de esta bitácora es que se incluyen las notas metodológicas, es decir, las técnicas que se utilizaron para recolectar los datos y qué problemas o qué aciertos tuvieron durante la aplicación de esas técnicas. También se anotan comentarios a nivel descriptivo en el sentido de que se caracterizan las actividades que ustedes iban observando o en las que estaban participando. Esto prácticamente cubre la mayor cantidad de las anotaciones que se hacen en la libreta de campo o en la libreta de laboratorio. Y también vamos a tener lo que se llaman notas analíticas, que esto se refiere principalmente a ideas relacionadas a la pregunta de investigación. Recuerden que siempre a lo largo de la aplicación o de la recolección de los datos y el análisis, tenemos que estar muy conscientes de si esto es lo que realmente nos va a responder la pregunta o el objetivo con el que inicialmente planteamos la investigación. Luego también, pues, idealmente deberían tener dispositivos de grabación de video, dependiendo de lo que vayan a registrar. Ahora es muy común utilizar tablets, celulares, inclusive cosillas como un GPS y sus materiales, yo que sé, la botellita de agua, etc. Todos esos son instrumentos que se utilizan para desarrollar este trabajo. Lo que serían para las entrevistas, pues más que todo ya hablamos. Un instrumento serían los cuestionarios, las guías de preguntas y los dispositivos de grabación de audio. Y más que todo, digamos, pues para historias de vida. Mientras que en el caso de los grupos focales, pues algunos de los instrumentos que ustedes van a utilizar, pues es como tal la planificación de los talleres que van a llevar a cabo. Inclusive materiales como papelógrafos o marcadores para que los participantes pues anoten sus ideas. Mientras que los instrumentos para la codificación ustedes pudieron leerlos en Hernández, Sampier y compañía, y también habíamos visto un poquito de eso en Saavedra y compañía. Por un lado, para el análisis de contenidos a nivel de texto o a nivel de audio podrían estar utilizando, perdón, a nivel de audio no, a nivel, digamos, de texto, de escrito, o a nivel, digamos, de expresiones orales que fueron transcritas, digamos. Ok, para ese caso ya se me pegó un poquito. Un momento acá. Ok. Para este caso, bueno, ustedes ya están familiarizados un poquito, al menos saben que existe esta herramienta, este software que se llama Atlas-T, que es para procesar textos, análisis de contenido más que todo. NVivo también cumple una función similar a Atlas-T. R también tiene, a pesar de que usualmente R se utiliza para hacer análisis a nivel estadístico, también hay ¿cómo se llama esto? Como fichas de programación para hacer análisis de contenido de texto. Y también pues una recomendación, en caso de las transcripciones de las entrevistas, pues esta aplicación que se llama transcripción instantánea, tiene un nombre más largo, pero yo creo que si la buscan así les va a aparecer. Transcripción instantánea me ha dado resultados relativamente decentes. Tal vez también si quieren procesar o analizar datos a nivel audiovisual, pues tal vez podrían ocupar este software que se llama Audacity, que es para editar audios, o podrían utilizar este software que se llama Shotcut, que es para editar videos. También si van a utilizar
datos a nivel visual como fotografías, que por ejemplo en el caso de los tatuajes podría ser una buena herramienta de análisis. Por ejemplo, tienen el ImageG, que es un software que se utiliza para hacer como mediciones y comparaciones e identificar patrones a nivel de la morfología, o sea, de las formas de las imágenes. Luego tenemos lo que sería el GIMP, que esto es más que todo para edición de fotografías, o sea, algo muy parecido a lo que sería el Photoshop. Y luego también tenemos lo que sería el Inkscape, que es para edición o trabajar con datos a nivel vectorial, que sería pues muy parecido a lo que hace Illustrator. Ok, entonces desde ya les advierto que para la siguiente clase, donde vayamos a hacer evaluar las dudas o preguntas que tienen respecto a esto, pues muy probablemente estoy pensando en hacer un ejemplo que ustedes vayan a ir elaborando para ver si lograron entender más que todo esta sección de las técnicas de análisis. Ok, en el caso de la arqueología no voy a ir tan lento como en el método etnográfico, porque van a notar que la lógica que aplica detrás de esto es muy similar al método etnográfico, pero aplicado, digamos, bajo otros formatos o bajo otros estándares. También vamos a tener un contacto inicial. Idealmente las personas que van a trabajar en un sitio arqueológico van a visitar previamente ese sitio arqueológico, van a hacer unas visitas rápidas o van a hacer unos recorridos asistemáticos. Todo eso corresponde a lo que sería esa inmersión inicial. Una vez más, todo esto pues les va idealmente ir ayudando a delimitar sus objetivos de investigación. En el caso del trabajo enfocado, de igual modo van a hacer la aplicación del método, es decir, van a ir a recolectar los datos y van a utilizar sus técnicas de recolección de datos y sus instrumentos de recolección. Es decir, esto es una inmersión profunda. En este caso, pues posiblemente, dependiendo del lugar en donde estén, podrán tener un choque cultural o no, pero sí es común también en investigaciones arqueológicas. También van a tener que tomarse unos tiempo para ir organizando datos, para ir recolectando los datos y organizándolos. Tal vez aquí no es como que vayan a descubrir lo obvio, porque como no trabajamos con personas vivas, no sabemos que lo obvio, ¿verdad? Entonces, eso, en este caso, sí tal vez aplica mucho el hecho de que el análisis de los datos muchas veces es muy difícil hacerlo en campo, porque es hasta que tenemos una reconstrucción total de los contextos que estamos estudiando, que es que podemos tener un análisis más apropiado. Probablemente sí, también van a tener etapas de descanso para ir reflexionando y viendo si ya tienen los datos que requieren, y también pues van a tener una retirada de campo. Ok, entonces, se me volvió a pegar, hay que tener paciencia. Ok. Noten acá entonces que vayamos ahora vamos a ver cómo es que a partir de qué técnicas se recolectan y se analizan esos datos. Ok, una vez más, a modo muy general, vamos a ver las técnicas más clásicas de recolección de datos en arqueología, que son de carácter, digamos, que se recolectan datos a nivel cualitativo. Bueno, la recolección de datos en general no es que sea de carácter cualitativo o cuantitativo. La recolección de datos los datos son datos, y pueden ser analizados ya sea de manera cuantitativa o de manera cualitativa. Entonces, para las investigaciones arqueológicas, pues las técnicas de recolección de datos más clásicas son la prospección. De esto pudimos ver un poquito, recuerden el ejemplo que Francisco nos mencionaba respecto a la prospección que hizo Drolet y cómo esto, digamos, fue afectando toda la región de la zona sur, más que todo cuando nos hablaba sobre el caso de Curré. Una prospección puede ser asistemática, es decir, que puede ser, ¿cómo decirlo? Puede ser desorganizada o sin una serie de etapas lógicas que seguir. En el caso de una prospección sistemática sería más que todo como el ejemplo que Francisco dio. Hay una serie de etapas consecutivas o lógicas que se van aplicando.
pero en general la prospección pues nos refiere a un tipo de análisis poco de bajo impacto, digamos, en la modificación de los datos arqueológicos. Luego tenemos lo que sería la excavación, que esta sí es una técnica de alto impacto destructivo, más que todo. Esta es menos destructiva, esta es más destructiva. En el caso de la excavación, pues yo creo que la mayoría está familiarizado con la excavación. Pues en pocas y llanas palabras, vamos a ir, ¿cómo decirlo? Ir quitando capa a capa la matriz del suelo para ir viendo y recuperando los datos que se encuentran bajo los suelos. Pueden ser de carácter horizontal, es decir, son más extensivas, son amplias en las dimensiones que abarcan, mientras que una excavación vertical pues es una excavación profunda, es decir, es una excavación que abarca varios estratos. Puede ser, indiferentemente de si es una excavación horizontal o vertical, bueno, aplica más para el caso de excavaciones verticales, pero eso no quiere decir que una excavación horizontal no se deba elegir en este tipo de aspectos. Puede ser una excavación ya sea tanto por estratos naturales, es decir, por las capas naturales del suelo, o puede ser una excavación arbitraria, es decir, en la que el investigador o la investigadora decide cada cuántos centímetros va a ir removiendo las capas. Luego también otra forma de obtener datos que no sé, sí, tuve mis dudas si es una técnica como tal vez no es una técnica, pero es una recomendación para ustedes. Es el hecho de que también muchas veces nos vamos por estas dos opciones para recolectar datos, pero a veces no es necesario ni prospectar ni excavar, meramente podemos utilizar colecciones ya excavadas o ya prospectadas en las que podemos hacer recolectar datos a nivel de colecciones de cerámica, de lítica, es decir, de rocas trabajadas por seres humanos, a nivel arqueobotánico, es decir, de plantas antiguas, a nivel zooarqueológico, o de huesos de animales antiguos, malacológica, es decir, de moluscos, metalúrgica, es decir, de metales, y restos óseos humanos, es decir, huesitos humanos. Ok, muy rápidamente eso. Y una vez más, como les digo, van a profundizarlo en cursos posteriores. Igual a esto, la técnica de análisis que se le puede aplicar es la codificación. No cambia. ¿Pueden haber otras técnicas? Sí, pueden haber otras técnicas, pero la codificación es una técnica de análisis cualitativo que bien también sirve para la arqueología. Entonces, también les hice otro ejemplo, que en este vamos a ir más rápido, porque ya tienen una noción básica de cómo aplicar la codificación. Entonces, en este caso, planteé una investigación también para arqueología. En este caso, mi tema de investigación sería la iconografía e identidad. Para esto yo voy a analizar la conformación de la identidad colectiva mediante el uso de motivos decorativos en la alfarería, es decir, en la cerámica. Aquí yo planteé como hipótesis que los motivos decorativos en la alfarería son elementos que van a construir la identidad colectiva de los habitantes del sitio arqueológico Guayabo de Turrialba. Noten aquí que una vez más, aquí tenemos varias pistas de la teoría a nivel temático de las que voy a trabajar. Voy a trabajar con identidad colectiva o con identidad, y voy a trabajar también con iconografía, y voy a trabajar también con alfarería. Noten aquí que esa traducción, esta teoría general de las que les estaba comentando, la traduje a una teoría de la observación, podríamos mencionarlo, o elementos más observables, es decir, cómo observo yo la identidad en arqueología, cómo observo yo la iconografía en arqueología. Entonces, para esto elaboro una unidad de análisis teórico, es decir, en este caso voy a utilizar un concepto de mi teoría que va a ser la identidad. ¿Cómo es que yo observo la identidad? Bueno, a partir de los motivos decorativos había establecido previamente, pero voy a enfocarlo en motivos decorativos a nivel de motivos zoomorfos, es decir,
motivos con referentes animales. Esto puede ser también considerado un indicador. Las variables, es decir, los elementos que se pueden medir de estos motivos zoomorfos, yo puedo medirlos a nivel de color, de tamaño, de la ubicación, datación relativa a la proveniencia geográfica del motivo, digamos, o en este caso más bien correspondería a la proveniencia geográfica de la vasija o del resto cerámico. Ok, para esto apliqué las técnicas que habíamos mencionado rápidamente, hice una prospección asistemática, luego excavé verticalmente, es decir, excavé a profundidad, hasta llegar a un estrato sin ocupación humana, es decir, en donde no aparezcan restos arqueológicos. Y para esto hice una revisión también de una colección cerámica que había sido excavada años atrás. Pues todo esto me dio un conjunto de datos a nivel, digamos, de restos cerámicos en los que yo iba a analizar los motivos decorativos, específicamente para este ejemplo, pues de motivos decorativos a nivel de decoraciones con motivos de animales. Opa. Ok, está un poquillo pegada. Ok, entonces, ¿cómo hice yo la codificación? Bueno, la codificación abierta, es decir, esa etapa de procesar y organizar los datos, pues yo hice mi organización, utilicé códigos a nivel de sitios, este es el código de Guayabo según el Museo Nacional, y a cada uno de los fragmentos de cerámica que analicé les puse un número. ¿Qué fue lo que medí? Es decir, la unidad de análisis de esos fragmentos de cerámica. Pues yo lo que hice fue analizar los fragmentos a nivel de los cuerpos. Bueno, las vasijas tienen diferentes partes, ¿verdad? Esto es una vasijita, tal vez una clase muy rápida para los que no estén familiarizados. Esto es una vasija, esta es la boca de la vasija, digamos, aquí puede tener un asa, esta puede ser algunos soportes de la vasija, y el cuerpo en general es esta sección, digamos, vamos a ponerle otro color, esta sección de la vasija, como la pancita. Ok, entonces lo que hice fue analizar estas partes de la vasija, todos los fragmentos que fueran identificables con la procedencia, digamos, de esta sección de las vasijas. Y a cada uno de esos pues yo les agregué un número. Entonces la unidad de análisis, digamos, como yo los voy a ir midiendo es por el número de fragmento. Ok. Luego de esto, pues lo que sería la unidad de segmento, en el caso de la antropología social habíamos visto que eran los comentarios de los informantes. En este caso, como aquí no trabajamos con personas y no podemos recolectar comentarios, pues sería la caracterización, es decir, la descripción de esas vasijas y esos fragmentos. Y a partir de esa caracterización, yo pude ir formando o agrupando mis datos en categorías. Entonces descubrí que habían motivos a nivel de aves autóctonas, es decir, propias de la zona, motivos de aves alóctonas, es decir, que su ecosistema no está en la zona que yo estoy estudiando. También encontré motivos de reptiles, esto para mi vasijita número 1. Para mi vasijita número 2 encontré esos mismos, pero además encontré motivos de peces autóctonos y alóctonos. Luego cada una de esas categorías las fui comparando entre sí según las caracterizaciones de las diferentes vasijas que yo fui analizando. Y esas comparaciones entre sí me permitieron ir depurando o delimitando cada vez más esas categorías, pero a nivel temático. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues yo vi que a nivel temático yo tenía un tema que sea a nivel de aves. Tenía categorías que eran a nivel de aves y tenía categorías a nivel de reptiles y tenía categorías a nivel de peces. Todo esto entonces me permitió ir desarrollando esa interpretación que les decía, es decir, ir consolidando, ir formalizando una explicación respecto a los datos que yo fui recuperando. Entonces, mi interpretación, por ejemplo, para este caso,
es que los habitantes del sitio arqueológico Guayabo desarrollaron prácticas alfareras que incluían una amplia variedad de motivos zoomorfos. Habían peces, que habían motivos de peces, de reptiles, de aves, etc. Pero la mayoría de los cuerpos que yo analicé comparten atributos decorativos similares que corresponden a decoraciones de reptiles autóctonos, y esto entonces me permite identificar que quienes presentan una identidad, y esto permite identificar que quienes presentan una identidad propia, esto está como mal redactado. Entonces, en pocas palabras, esto me permite, digamos, sugerir o identificar que los pobladores de Guayabo probablemente presentaban su identidad mediante el uso de estos motivos de reptiles autóctonos. Una vez más, relacionado con lo que sería mi hipótesis, en la que yo establezco que, bueno, hay elementos de la alfarería que pueden ser señales de identidad colectiva en Guayabo, y esa señal pues son los reptiles autóctonos. Ok, rápidamente entonces veamos, no muy rápido porque ustedes van a profundizar respecto a esto. Entonces, en el caso de la prospección, pues noten que algunos de los instrumentos más comunes que ustedes van a tener que utilizar, nuevamente una libreta de campo, que toda esta caracterización que hicimos de las libretas de campo para el método etnográfico aplican al 100% para la arqueología. Vamos a hablar sobre notas metodológicas, notas analíticas, sobre un diario aparte personal, si es del caso, etcétera. También podemos querer grabar lo que estamos haciendo. Es altamente probable que utilicemos tablets o celulares. Un GPS también es muy probable. Inclusive podemos utilizar drones para poder tener una vista más panorámica, digamos, de la zona de estudio. Inclusive podemos utilizar mapas. Ok, es que aquí se me olvidó ponerlo. Lo voy a escribirlo, mapas. En el caso de la excavación, muy probablemente también, tanto en la excavación como en la prospección, vamos a utilizar posiblemente formularios, herramientas de excavación, es decir, la cucharilla, que los baldes, que escobillas, etc. Vamos a utilizar también una zaranda. Una zaranda es ¿cómo decir? Es un cajoncito con un sedazo donde vamos a ir echando la tierra, como si fuera un tamiz, donde vamos a ir echando la tierra y vamos a ir como sirviéndola, como si fuera un colador de cocina, pero para tierra. Ok. Muy bien. Está pegado otra vez, hay que darle un tiempito. En el caso de las colecciones, pues de los instrumentos básicos con los que ustedes van a trabajar sería, equipo básico son las tablas Munsell, que es para identificar los colores de la cerámica, las escalas, hay una tablita de escalas para medir los desgrasantes o los diámetros, digamos, de las vasijas. Una muy importante son las colecciones de referencia también, por ejemplo la ceramoteca, en donde ya lo que nos permite es identificar, digamos, a nivel tipológico principalmente, y también por la procedencia y a nivel temporal los fragmentos cerámicos que vayamos a utilizar, que vayamos a estudiar, perdón. Pueden utilizar una lupa, pueden utilizar estereoscopios, infinidad de instrumentos. Estos son apenas unos ejemplos muy básicos. Y noten que como utilizamos la misma técnica de análisis, las técnicas de los instrumentos de análisis van a ser también muy similares. De hecho, digamos, como vamos a estar trabajando con datos cualitativos, ATLAS-T posiblemente podría funcionar. En este caso, transcripciones tal vez no. Bueno, todo depende del tipo de datos que encontremos. Inclusive, bueno, de ImageG se utiliza mucho, digamos, para cuestiones cerámicas también, para analizar la morfología, digamos, o los diseños, digamos, de los motivos en las cerámicas, y también pues tal vez algún tipo de análisis que se pueda realizar en GIMP o en Inkscape, perdón, a través tal vez de algún tipo de, ¿cómo se llama esto?, de complemento que puedan ofrecer los programas.
Ok. Entonces nuevamente hasta acá, mientras la computadora se establece, hasta acá sería bueno saber si hay dudas o preguntas y pues que las vayan anotando para revisar en la siguiente clase. Ok, hasta acá hice un resumen. Yo sé que ya vamos hora 20 y yo prometí hora 30 y todavía me mantengo en el plan. Tal vez unos 20 minutitos más, hora 40. Hasta acá esto es lo básico que me parece van ustedes a estar viendo en esto es una presentación muy general, digamos, de lo que ustedes podrían ir abordando en cursos posteriores, más que todo de métodos y técnicas de antropología social y de arqueología. Sin embargo, para el día de hoy también quiero, denme un momentito. Perdón. Sin embargo, para el día de hoy también quisiera presentarles lo que sería el método de revisión sistemática de la bibliografía, un método de revisión bibliográfica sistemática. Tradúzcanlo como ustedes quieran. Porque me parece que es una herramienta, no es una herramienta, es un método. Me parece que este método casi no lo vemos en antropología y es muy útil, inclusive como para ir construyendo, si uno quiere hacer como un ejercicio muy básico, esto nos sirve para ir construyendo antecedentes, inclusive dependiendo del tipo de investigación que queramos, o sea, inclusive dependiendo de nuestros intereses, más bien podemos desarrollar una investigación sólida o robusta a partir de este tipo de métodos. Que me parece pues no vemos a profundidad generalmente en la carrera. Entonces, como usualmente me gusta incluir cosas que posiblemente no vayan a ver más adelante, vamos a ver sobre este método de revisión sistemática. Entonces, lo interesante, lo importante de conocer de este método es que es una aplicación, como hemos visto, es igual la aplicación del método científico, pero adaptado a la revisión de bibliografía. Aquí tal vez lo importante de conocer de este método es que nos ayuda, digamos, a reducir el sesgo en la selección de las publicaciones. Por ejemplo, si ustedes, como fueron igual que yo cuando era estudiante, probablemente cuando uno tiene que hacer un trabajo simplemente va a Google Académico y busca, ahí pone unas palabras clave y las primeras 5 resultados que le salgan o los primeros resultados que le salgan en la página, pues eso es lo que uno usa. Ahí digamos, no, ¿cómo decirlo? No es que procedieron mal en el sentido de que buscaron información que no era pertinente para sus intereses. No, pues probablemente encontraron información pertinente. El problema tal vez que podremos ver ahí es el hecho de que no hicieron una revisión exhaustiva respecto a al tema, digamos, de interés que ustedes querían abordar. Entonces hay un sesgo, digamos, a nivel de la información teórica que ustedes revisaron. Este tipo, digamos, de estrategias pues intenta reducir un poquito ese sesgo en el sentido de que somos más exhaustivos en la búsqueda de publicaciones y por lo tanto de conocimiento teórico del tema que queremos desarrollar. Lo que se intenta hacer es construir un panorama más amplio de la temática que queremos desarrollar y por lo tanto nos va a permitir tener un panorama más amplio de la producción teórica sobre el tema que queremos desarrollar. Aquí lo importante de señalar es que este tipo de investigación me parece puede ser más que todo como de carácter exploratorio, en el sentido de que nos ayuda a construir hipótesis que luego van a ser contrastadas, contrastadas con datos a partir de otras investigaciones. Y también pues es una investigación de carácter mixto, es decir, una investigación que puede ser tanto cualitativa como cuantitativa. Puede incluir ambos componentes. Entonces, veamos muy rápidamente en qué consiste una revisión sistemática. Recuerden que pueden revisar los manuales o el artículo que les sugerí. Ok, igual que cualquier investigación que surge a partir del método científico, entonces también surge de una pregunta o de una hipótesis, o sea, vamos a tener un objetivo claro que queremos responder mediante la búsqueda de bibliografía. Autores como Víctor o Pettigrew y no me acuerdo el segundo apellido. Ok, bueno, como los de los manuales que les sugerí, también hablan o sugieren sobre hacer un grupo asesor, es decir, para diagnosticar, digamos, el estado de la cuestión respecto al tema que queremos estudiar
y como que ir delimitando un poquito más respecto a cómo ir enfatizando, digamos, cómo ir orientando más bien la investigación. Vamos a construir un diseño de investigación igual que y como hemos estado viendo en el curso. Aquí tal vez lo importante de ir viendo, digamos que a diferencia de otras investigaciones que hemos estado revisando, tal vez aquí las diferencias es que vamos a tener que especificar las plataformas de búsqueda, es decir, vamos a tener que especificar si vamos a buscarlo en Google Académico, si vamos a buscarlo en Web of Science, si vamos a buscarlo en Dialnet, en Cielo, en etcétera, en cualquier plataforma o base de datos. Hay que ser claros respecto a dónde se va a realizar la búsqueda. Pueden ser varias plataformas, puede ser una, ya eso queda a decisión del investigador. Luego también hay que mencionar los criterios de búsqueda, es decir, las palabras clave bajo las cuales estamos buscando la información. Acá es importante tal vez resaltar el hecho de que la selección de las palabras clave es toda una tarea, porque no todas las palabras claves van a generar la misma cantidad de resultados y obviamente, digamos, vamos a querer una palabra clave que genere la mayor cantidad de resultados. Entonces esto es más que todo como poniéndose a prueba y error, ver qué palabras generan mayor cantidad de resultados. Aquí tal vez es bueno introducir o reintroducir lo que habíamos hablado sobre los tesauros, que recuerden que nos dan un mejor impacto, digamos, respecto a las búsquedas que queremos hacer. Perdón, un mejor impacto en los títulos, digamos, que tenemos a la hora de que se busque información sobre eso. Pues utilizar palabras como estándar va a favorecer, digamos, la búsqueda o el impacto que pueda tener la búsqueda. Luego, para los criterios de selección, quiere decir cómo vamos a descartar o a seleccionar las investigaciones que son pertinentes y cómo vamos a separar las que no son pertinentes para nuestra pregunta de investigación. Por ejemplo, una estrategia muy común es ver la relevancia, sería un criterio de selección, sería ver que las palabras claves que estamos buscando estén incluidas en los resúmenes de las publicaciones que buscamos. También vamos a tener que mencionar las técnicas de recolección, técnicas de recolección y análisis de los contenidos. Más que todo la recolección, pues ya lo mencionamos en esta parte, pero el análisis de los contenidos, pues sí, también se pueden utilizar las herramientas que hemos visto, por ejemplo, para el método arqueológico o para el método etnográfico. Posterior a esto, vamos a hacer la búsqueda de la bibliografía, es decir, vamos a ir a esos buscadores o esas bases de datos y vamos a ingresar nuestros criterios de búsqueda, es decir, vamos a ingresar las palabras claves. Y para esto, una técnica comúnmente utilizada es el análisis bibliométrico, que vamos a ver rápidamente más adelante. Luego vamos a tener una revisión, clasificación de la bibliografía, es decir, vamos a utilizar los criterios de selección. Es decir, vamos a ver si las palabras claves que buscamos están en los resúmenes o no de los resultados, digamos, que generó la búsqueda en las diferentes bases de datos. Aquí lo que quiero es ejemplificar muy rápidamente, digamos, cómo hacer esa clasificación o organización de los resultados que vamos generando en las búsquedas de las diferentes bases de datos. Esto no es un ejemplo de revisión sistemática a profundidad, ¿verdad? Pero creo que nos sirve muy bien para que ustedes tengan una noción un poquito más visual de qué es lo que estamos hablando. Entonces, esto es una base de datos muy pequeñita que había hecho sobre una búsqueda de publicaciones relacionadas con energías renovables y impactos socioambientales. Entonces, en la búsqueda que yo la realicé en el Google Académico. Esto fue un trabajo muy a pata, digamos, muy manual. En el Google Académico yo logré recopilar, digamos, 52 publicaciones. Tal vez aquí, déjenme ver en esta pestañita. No, esta no era. Déjenme ver. Ok, sí. Aquí, digamos, podemos ver las palabras claves que yo utilicé para hacer las búsquedas. Aquí yo anoté cuántas páginas revisé por búsqueda para ver, digamos, cuántas de esas, ¿cómo decir?
para poder tantear el efecto que tenían las palabras claves que yo estaba utilizando versus los resultados que me interesaban. Entonces noten que esta palabra clave no fue tan efectiva en comparación con estas dos que generaron un poquito más de datos. Aquí puse un aproximado de publicaciones por página, digamos. Ustedes han visto que Google Académico tira página 1, 2, 3, 4, entonces la cantidad que viene por página más o menos. La cantidad, digamos, de artículos que me interesaron digamos, a revisión rápida según estas palabras claves y pues otras palabras claves que no exploré. Luego de eso, pues entonces de haber sometido a prueba y haber elegido mis palabras clave y ver cuáles me funcionaban más, pues tuve ese resultado de 52 publicaciones. De esas 52 publicaciones, noten aquí que utilicé todas estas palabras claves para ir categorizando todavía más. Estas palabras claves, publicaciones las fui clasificando por estas palabras claves para ir viendo cómo, como temáticamente a cuál era la relación, digamos, de cada una de las publicaciones. Luego también hice Luego fui, digamos, delimitando más las publicaciones que me interesaban, según las temáticas que iba profundizando más o que me iba interesando profundizar más. Y bueno, sí, en general lo principal que hacía era ir pues recuperando el resumen y pues el enlace, digamos, de la publicación. Pero como les mencionaba, esto es un ejemplo no es una revisión sistemática como tal, pero es un ejemplo de cómo ir haciendo la organización que les mencionaba. Ok, nos devolvemos entonces. Y también vimos un poquito de lo que serían los criterios de selección, que más que todo mi criterio de selección fue palabras claves en resúmenes. Y también vimos un poquito de criterios de búsqueda, que serían las palabras claves. Luego de eso vamos a hacer la recolección de datos, es decir, vamos a recolectar la información contenida en cada una de las publicaciones que revisamos, o más bien que seleccionamos, perdón. Ok, y para eso vamos a hacer una apreciación crítica, es decir, vamos a ver qué tan no tan válida, esa no es una palabra adecuada. Vamos a ver qué tan sólida o qué tan robusta es una investigación. Es decir, que no vamos a utilizar cualquier investigación, vamos a utilizar solo las investigaciones que muestren una mayor solidez. Y a partir de, digamos, esa identificación, pues vamos a ir extrayendo los datos que son pertinentes para nuestro objetivo. Análisis de datos podemos utilizar estrategias de codificación, podemos utilizar, de hecho, es una herramienta o un instrumento apropiado sería el uso de Atlas-T o en vivo, inclusive R para procesar esto. Y lo que vamos a hacer pues es una síntesis de las ideas o de los argumentos planteados en las publicaciones y pues vamos a presentar un informe, algo así como la estructura que hemos venido revisando desde la unidad 3. Ok, esto es un recorrido muy muy rápido por cómo aplicar una revisión sistemática bibliográfica. Para eso hay una técnica que usualmente o que comúnmente se está utilizando, que serían los análisis bibliométricos. Un análisis bibliométrico no implica el análisis del contenido de las publicaciones, sino meramente una exploración rápida respecto a qué temáticas se están publicando más, qué países están publicando más, qué años se ha producido más publicaciones sobre la temática que estamos estudiando, etc. Es más que todo un análisis rápido, es decir, una estadística, y nos va a brindar una estadística general, digamos, de la búsqueda teórica que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí y en el canal de YouTube está guardado, creo que lo voy a guardar en materiales adicionales o en alguna carpeta que diga análisis bibliométrico. Aquí pueden revisar este video. Se quedó tachado. Ok, pueden revisar este video donde hablan más sobre análisis bibliométricos y cómo realizarlos en Scopus. Hay varias plataformas que pueden utilizar para el análisis bibliométrico. Ahorita vamos a ver muy rápidamente Scopus y las ventajas que ofrece Scopus. Ok, Scopus, bueno, ustedes pueden ingresar a Scopus
ya sea si tienen una cuenta, digamos, si ustedes tienen una cuenta en Elsevier, digamos, propia, una cuenta propia, si ustedes están pagando o si ustedes hicieron una cuenta gratuita, pueden ingresarlo por fuera. Pero yo recomiendo ingresarlo desde el Zipdy porque ofrece otras ventajas o otras funciones que no se ofrecen de manera gratuita. Entonces, para los que no están familiarizados en cómo encontrar Scopus, pueden venir aquí a bases de datos suscritas en el Zipdy. Ahí tienen que darle un chancecito a la compu porque está cargando muy lentillo. Ok, una vez que carga la página, esto es lo que ustedes van a obtener. Aquí están lo de las bases de datos suscritas. Aquí ustedes pueden ingresar la palabra Scopus. Ok, está cargando. Bien, hay que darle paciencia. Aquí está Scopus. Ustedes ingresan, van a ingresar con los datos, con su cuenta, los datos de su cuenta institucional, UCR. Ok. Bien, ahí está cargando, vamos a tener que tener más paciencia. Ok, entonces eso es lo que ustedes, este es el famoso Scopus. Vamos a cerrar acá. Noten aquí, digamos, bueno, aquí sería la barra para ingresar las palabras clave. Aquí vamos a hacer una búsqueda de las palabras claves que estén contenidas, digamos, en el título del artículo, en el resumen y en las palabras claves. Tal vez ahí la única desventaja que yo podría... No. Ok, un problema técnico, pero ya resuelto. Entonces, como les mencionaba, aquí agregamos las palabras claves. Vamos a utilizar las mismas que aparecían aquí en el whiteboard. Vamos a utilizar fitolitos y arqueología. Muy bien, ahí tal vez la única comentario que ustedes podrán estar notando es que Scopus está en inglés. Yo creo que se puede una versión en español, por ahí debería. A ver, aquí cambio el lenguaje. Ah, no, solo ofrece inglés y bueno, parece que coreano, chino, japonés y ruso. Entonces, bueno, eso puede ser una desventaja para los que no manejan pues el idioma, pero ahí pueden usar un traductor de Google, creo que no hay problema. Probablemente la mayoría de las publicaciones estén en inglés, entonces si ustedes ingresan palabras claves en español, pues sus búsquedas van a ser más limitadas. Lo que significa que probablemente para el ejercicio que ustedes quieran hacer, si van a hacer una revisión sistemática, perdón, un análisis bibliométrico, probablemente necesiten utilizar otro tipo de plataformas. Lo importante, digamos, de la selección de plataformas o de considerar de cuál plataforma, en cuál plataforma van a hacer la búsqueda es que pues todas las plataformas tienen algún tipo de limitación. Por ejemplo, como les mencionaba, Scopus es de Elsevier, entonces va a incluir publicaciones, bueno, Elsevier es una una editorial que incluye pues revistas académicas de carácter internacional. Entonces, pero va a incluir pues solo las revistas de Elsevier posiblemente. Si van a utilizar otro tipo de plataforma, probablemente también utilice un número restringido de ciertas revistas, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez la plataforma más general sería Google Académico, pero ahí pues el único inconveniente es que pues no ofrece una amplia variedad de filtros de la información. Entonces, pues que esto hace que, digamos, el trabajo a pata, digamos, sea mayor porque hay que ir viendo, revisando realmente si la palabra clave está contenida en el abstract o en el título, etcétera, etcétera. Entonces, pero Scopus, digamos, ofrece la ventaja de que puede que puede ir filtrando más la información para ir ubicando de mejor manera, localizando de mejor manera las publicaciones que les interesan. Entonces, nada más para que vean, aquí vamos a poner algunas palabras claves. Entonces, ya va. Entonces, aquí tenemos
Bueno, también sería importante que revisen los consejos de búsqueda. Ahí menciona cómo utilizar mejores estrategias para buscar y que sean más efectivas las búsquedas. Vamos a poner fitolitos y arqueología. Ok. Entonces aquí, bueno, estos serían los resultados de la búsqueda. Noten acá que, bueno, tenemos 24.746 resultados. Y aquí ustedes pueden refinar todavía más su búsqueda, es decir, pueden ser más minuciosos con los criterios de búsqueda que ustedes habían establecido en el diseño de investigación. Por ejemplo, pueden delimitarlo a un año en específico, o a un área, digamos, de una disciplina, digamos, en específico. Aquí vamos a ir delimitándolo, tal vez vamos a delimitarlo por país, y por tipo de documentos vamos a utilizar solo artículos. Ok, y aquí vamos a delimitar. Y ahí está cargando. Ok. Noten acá, ahí está cargando un poquito más. Noten aquí que los resultados disminuyeron considerablemente, lo cual hace que nuestro trabajo también, dependiendo de lo que queremos investigar, pues también sea más viable de realizar. Entonces, aquí, bueno, ustedes pueden ir viendo publicación por publicación. Lo importante tal vez de resaltar de esta herramienta de Scopus es que les puede dar un análisis, un vistazo rápido, digamos, de los porcentajes, a nivel, un resultado rápido, perdón, ya no dije nada, una estadística rápida, digamos, de la búsqueda que ustedes hicieron. Entonces pueden tener, por ejemplo, les da unos porcentajes según publicaciones por autor, o por año, o por territorio. Noten, por ejemplo, aquí que vemos que este tipo de temáticas de fitolitos y arqueología, aquí tenemos la producción por año. Noten que después del 2006 al 2021 aumenta la producción considerablemente. Aquí vemos a los que más publican. Aquí tenemos, por ejemplo, a Dolores Piperno. Vemos que las instituciones, digamos, que más publican este tipo de trabajos, los países que más publican este tipo de trabajos, y por ejemplo las áreas, las disciplinas que más trabajan este tipo de temáticas. Por ejemplo, aquí abrimos uno de los gráficos y vemos que, por ejemplo, eso se trabaja mayormente en las disciplinas de humanidades y de artes, en ciencias sociales, digamos en geología, o los departamentos de planeta y ciencias planetarias, supongo. En general, digamos, esto es pues lo que Scopus les va, una de las ventajas, digamos, de que Scopus les ofrece. Pero que, como les mencionaba, no sustituye a un análisis de contenido como tal de las publicaciones. Eso sí, pues es un trabajo que toca hacerlo más manualmente. Eso quiere decir que ustedes tienen que leer, pues si los resultados fueron 66 artículos, pues tendrán que leer los 66 artículos para poder hacer ese análisis de contenido o síntesis de las ideas de esos contenidos. Entonces, ¿cómo pudimos ver en los instrumentos, digamos, aquí vamos a aumentar un poquito esto, los instrumentos de búsqueda o de recolección de los datos? Prácticamente, bueno, aquí vimos muy puntualmente el caso de Scopus, pero también pueden utilizar Web of Science o cualquier otra de las bases de datos que había mencionado en el programa del curso. Y para analizar los datos que ustedes recuperaron en esas publicaciones, pues pueden utilizar programas como AtlasT, En Vivo, R. Una vez más, todo depende, digamos, si quieren hacer una investigación, un análisis, perdón, a nivel cualitativo o cuantitativo, podrían utilizar estas herramientas o podrían utilizar otras que vamos a ver la siguiente semana. También, si dentro de los datos que ustedes recuperaron les interesan una cuestión más a nivel de figuras, pues podrían utilizar el ImageG. Ok, entonces eso fue a muy muy grandes rasgos los contenidos de la clase. Creo que para la siguiente clase, para medir si realmente estuvieron entendiendo esto, voy a utilizar un ejemplo en el que, digamos, pues vaya midiendo digamos, si los contenidos fueron
se entendieron de la mejor manera. Puede ser que utilice un ejemplo, digamos, ya sea a nivel de las lecturas de la siguiente clase, que eso nos lleva al recordatorio de las lecturas de la siguiente clase, o puede ser un invento, digamos, ahí hipotético tal vez. Entonces